Uno de los cambios que ocurren en la vida de alguien que es convertido es que cuando llegan a amar al Señor es algo maravilloso, sabiendo que antes de nuestra conversación no solo no amábamos al Señor, sino que lo odiábamos. O sea, lo odiábamos. Y ahora eso es lo que dice la Biblia en Romanos 8, 7 y 8. Pablo escribe ya que la mente puesta en la carne, o sea, la mente de un incrédulo, alguien que no cree en Dios, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, la mayoría de nosotros no estamos conscientes de que odiamos a Dios. No sabemos que estamos conscientes de ninguna animosidad hacia Él y antes de convertirnos, no, la verdad es que no pensamos en Él, no nos importa, nunca se nos pasa por la mente que estamos viviendo para nosotros mismos, pero aún así demostramos nuestro desdén por Él, en la forma en que vivimos con total indiferencia hacia Él, como si Él no existiera, como si fuera irrelevante y tenemos completo desprecio por todo lo que dice su palabra. Pero toda esta enemistad cambia cuando llegamos a la fe en Cristo, porque junto con la salvación Dios nos da un nuevo corazón, la forma de una nueva naturaleza. Pedro llama esto una nueva naturaleza divina. Y esta nueva naturaleza ya no odia a Dios. Ahora somos nosotros de verdad y ahora lo ama y desea obedecerle. El Nuevo Testamento está lleno de declaraciones acerca de cómo los creyentes en Cristo aman al Señor. Sabemos uno que leemos bastante, y muchas veces no pensamos en qué tiene que ver con amar a Dios, pero Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Sabemos que Él es soberano y creemos en esto y usamos este verso para hablar sobre la soberanía de Dios, pero sabemos que todo lo que pasa para nuestro bien para los que le aman. O sea, es todos los creyentes. Estos son todos los creyentes. Amamos a Dios. A la Biblia es muy claro que los incrédulos no aman a Dios porque tienen una naturaleza que va opuesta a quien es Cristo. Pero los creyentes sí aman a Dios porque sus corazones han sido transformadas. Y esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio en Evangelio de Lucas, hemos llegado a un pasaje donde se nos da una ilustración muy clara de la diferencia entre un creyente en Cristo que lo ama y un incrédulo que no lo ama y solo tiene odio hacia él. Pastor Juan, hablando de Lucas 7, vamos a mirar 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa, y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y al otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste ningún beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados?
Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Como dije antes, esto es fascinante, este pasaje es único en que no se encuentra en ningún otro sitio del Evangelio de Juan. Y digo eso porque muchas veces la unción de los pies de Jesús con perfume caro por parte de María, que era la hermana de Lázaro, que se registra en los otros 3 relatos del Evangelio, es la misma registrada aquí por Lucas. Pero esto es lo que cree mucha gente, que es la misma, pero no lo es. Y sabemos que por varias razones que no es la misma. Por un lado, la unción de María tuvo lugar en una ciudad de Betania, en la región de Judea, no lejos de Israel, mientras que la unción de la que escribe aquí Lucas tuvo lugar en algún lugar en la región de Galilea. Además, la unción de María tuvo lugar durante la última semana del ministerio terrenal de Cristo, justo antes de que la arrestaron y crucificaron. Pero mientras que la unción de Lucas tuvo lugar durante un tiempo anterior al ministerio de Cristo. Y además, la unción de María tuvo lugar en la casa de un hombre llamado Simón el leproso, alguien que obviamente había sido sanado de la lepra por Jesús. Mientras que la unción de Lucas tuvo lugar en la casa de un fariseo que también se llamaba Simón, que era un nombre muy común de esa persona de ese día, pero no era Simón leproso, sino Simón el fariseo. Pero lo más significativo de estas 2 unciones es que sus historias están destinadas a transmitir 2 mensajes muy diferentes. El mensaje principal de la unción de María de Jesús es enseñarnos cuán indignados estaban los discípulos del Señor por su acto de devoción, porque se sentían como que ese perfume debería haber sido vendido con las ganancias dadas para ayudar a los pobres. Pero Jesús dijo que estaban equivocados porque lo que hizo María estuvo bien, porque lo que hizo fue para preparar su cuerpo para ser sepultado. Ahora, la unción de Jesús de la que está hablando Lucas no tiene nada que ver con los pobres ni para preparar a Jesús para la sepultura. La unción de Lucas se trata de enseñarnos una lección principal, que es que aquellos que han sido perdonados de sus pecados aman a Jesús y demuestran su amor por él, la forma en que lo tratan, y aquellos que nunca han sido perdonados de sus pecados desprecian a Jesús y demuestran este desprecio por la forma en que lo tratan. Verás, en estos versículos hay un contraste entre una mujer sin nombre, esta no es María, es una mujer sin nombre, no sabemos su nombre, pero que suponemos que es es una prostituta que era contraste a Simón el fariseo, y el contraste entre esta prostituta y Simón es que ella había sido perdonada de todos sus pecados y por lo tanto ama al Señor por hacer esto, mientras el farisaico Simón nunca ha sido perdonado y por lo tanto él no tiene nada más que falta de respeto y desprecio hacia Jesús. Ahora, lo que llevó a esta historia de contrastes es que este fariseo Simón invitó a Jesús a cenar a su casa. Y en esa cultura no era bastante común de aquel día que cuando se invitaba a un rabino visitando a la casa con el propósito de discutir temas sociales, teológicos, políticos. Pero sin embargo, a la luz del hecho de que Simón era fariseo y los fariseos ya habían manifestado su desaprobación de Jesús, es obvio que Simón no invitó a Jesús con buenas intenciones. Verás, los fariseos ya habían decidido que Jesús no era el Mesías, habiendo llegado a la conclusión anterior de que era un blasfemo. ¿Por qué? Porque afirmaba perdonar los pecados de las personas, algo que solo Dios podía hacer. Note lo que leemos en Lucas 5:21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discutir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces ellos ya habían tomado por hecho que iban a rechazarle a Jesús y que él era un blasfemo, que dice que puede perdonar los pecados de los demás. Y Simón sin duda invitó a Jesús a su casa para exponerlo como fraude y dañar su reputación. Un maestro de la Biblia explicó el motivo de Simón para invitarlo con estas palabras. Habiendo llegado ya a una conclusión con respecto a Jesús, estaban ocupados acumulando pruebas en su contra. La invitación de este fariseo a Jesús fue parte de ese
proceso de recopilación de evidencia. Ningún fariseo que se precie invitaría a asociarse con un blasfemo, excepto para hacerle daño. Y creo que eso es correcto. Ahí lo tienes. Ese es el asunto que tenemos aquí. Simón y sus colegas fariseos rechazaron a Jesús sobre la base de que Él perdona los pecados. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Sabiendo esto, todavía sí acepta la invitación de Simón a su casa para cenar, para poder demostrarle a Simón que no solo tiene él la autoridad para perdonar los pecados de alguien, sino que cuando sus pecados son perdonados, evidencian que han sido perdonados, mostrándole la gratitud más amorosa posible. Verás, nuestro Señor, sabiendo muy bien los motivos siniestros de Simón para invitarlo a cenar, acepta amablemente su invitación para mostrarle la misericordia a este hombre de Dios al perdonar los pecados, de modo que Simón, al ver cuán poco amoroso y cruel es con Jesús, estar convencido de su pecado y volverse a Él para salvación, al darse cuenta de lo pecador que era y que Él volviera a Cristo sabiendo que tenía que ser salvo, que necesitaba tener perdonados sus pecados. Ese era el objetivo. Ahora, si Simón alguna vez volvió a Cristo, no se dice. Pero esa noche ciertamente ese hombre, Simón, vio la gracia de Dios en acción por la forma en que esta prostituta perdonada demostró su amor por Jesús. Entonces el mensaje aquí es un estudio contrastes. Contraste entre esa mujer perdonada que amaba a Jesús por lo que él había hecho y este fariseo santurrón cuyo único interés en Jesús es hacerle daño. Y todo esto, es decir, los eventos de esa noche, fue con el propósito de mostrarle a Simón, este pecador perdido y farisaico, que Cristo perdona a los pecadores. Y la forma en que Lucas desarrolla el mensaje, este pasaje, es que primero nos muestra la adoración y la gratitud de esta mujer perdonada por Jesús. Luego nos muestra la falta de honor y falta de respeto de Simón, que tenía hacia Jesús porque nunca había sido perdonado. Y finalmente, Lucas nos cuenta la explicación de Jesús de estas dos respuestas. O sea que vamos a empezar con el pasaje que demuestra la adoración y gratitud de una mujer perdonada. Verso 36. Ahora, uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, como cuando Lucas nos está aquí preparando el escenario, comienza diciéndonos que uno de los fariseos, que luego nos enteramos, aunque ya te he dicho, que luego nos dice que se llama Simón, invitó a Jesús a su casa para cenar con él. Ahora, como yo ya he señalado, antes Simón no lo invitó porque estuviera interesado en discutir los asuntos del día con él o incluso porque lo respetara como un rabino estimado. No, habiendo ya decidido que Jesús era un fraude y un blasfemo, es muy probable que Simón invitara al Señor a su casa con el expreso propósito de disipar la opinión popular de que Jesús era un profeta. Un profeta. Y digo eso porque justo antes de esta invitación a cenar, Jesús había resucitado al hijo de una viuda. ¿Os acordáis de esta viuda? Ella había perdido su hijo único. Y Jesús vino al funeral, lo interrumpe y vuelve a resucitar a este hijo. Y es un milagro que hizo Jesús. Y cuando la gente vio este milagro, en vez de decir que Él era Dios, que era el punto de este milagro, concluyeron que Él era un profeta a quien Dios había enviado para visitar a su pueblo. Y eso es lo que estaban informando acerca de él donde quiera que fueran. No lo voy a leer, pero eso es exactamente lo que leemos en el Lucas 7, 16 y 17. Cualquier sitio que iban diciendo a la gente que había un profeta nuevo llamado Jesús, enviado por Dios. Ahora es muy probable entonces que Simón, al escuchar todos estos informes circulando acerca de Jesús, que era un profeta, invitara al Señor a su casa para demostrar que Jesús no era un profeta. Y eso parece ser exactamente la situación, porque cuando una mujer, esta prostituta, empieza a ungir los pies de Cristo con perfume, mirar cómo reacciona Simón. Reacciona
diciendo que Jesús no podría ser profeta. Mira 39. Pero al ver esto, el fariseo, el que le había invitado, dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Él lo está pensando esto en la cabeza. Si él fuera profeta, él sabría quién le está tocando los pies. Entonces es bastante claro que Simón, habiendo llegado a la conclusión de que Jesús era un blasfemo, lo invitó a su casa para cenar esa noche, para dañar aún más su reputación al demostrar que él no era profeta. Pero sin embargo Jesús, sabiendo el desprecio que Simón, como todos los fariseos, tenían por él, acepta esta invitación a cenar con el propósito de enseñarle a este hombre su necesidad de ser perdonado de sus pecados. Y esto comienza, vamos a leer lo que sucedió a continuación cuando Jesús se acerca a la mesa, 37 y 38. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, la manera en que abre verso 37, lee de esta manera, he aquí y he aquí. A lo mejor en inglés no, o en español la traducción no es así, dice, pero en griego dice, y he aquí, que quiere decir que Lucas quiere llamar nuestra atención. Quiere ver que sucedió algo sorprendente y poco usual. Nos dice que había una mujer en la ciudad, no sabemos dónde era la ciudad, en cualquier ciudad que estaban, donde Jesús estaba cenando con Simón el fariseo y ella era pecadora, lo que probablemente significaba en el Nuevo Testamento, normalmente eso quería decir prostituta. Y cuando se enteró de que Jesús estaba cenando en la casa de Simón, ella entró en la casa para estar y estaba justo de pie detrás de Jesús mientras comía él en la mesa. Y a lo mejor piensas, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede suceder algo así? Ella no la habían invitado a la cena, porque un fariseo nunca dejaría que entrara una prostituta a su casa. Esto es como lo explica un maestro de la Biblia, Kent Hughes, escribe, en esa época las casas de la gente acomodada se construían alrededor de patios centrales en los que se servían comidas formales. Los invitados se reclinaban sobre el codo izquierdo en sofás bajos y comían con la mano derecha. Los pies de uno se extenderían lejos de la mesa de acuerdo con la creencia de que los pies eran sucios y ofensivos por naturaleza. Y en tales ocasiones las puertas de la casa se mantenían abiertas y la gente del pueblo no invitada podía entrar libremente para observar la conversación. Por lo general había una gran cantidad de idas y venidas por parte de los espectadores. Creo que esto nos ayuda a entender en nuestras mentes de que gente venía, se iba, o sea que el Señor no está sentado en una mesa, en una silla. Él estaría reclinado, estirado con el codo y comiendo con la mano derecha. Por eso, con gente que venía y se iba, esta mujer podría haber entrado en la casa sin que nadie se diera cuenta de ella, ni que la notaran. Pero aunque ella entró en silencio, ella no vino sola. Lucas dice que ella trajo consigo un frasco de perfume de alabastro. Y llevando este frasco de perfume, que sin duda era costoso y caro, y algo que ella usaba en su trabajo como prostituta, procedió a caminar hacia donde Jesús estaba reclinado a la mesa y parado justo detrás de él, justo a sus pies que estaban extendidas, como dije antes. Ella empezó a llorar, con sus lágrimas cayendo sobre los pies de Jesús. Y ahora entender esto, que esto no eran unas pocas gotas de humedad que llenaron sus ojos. No, estos eran un lloro que caía y lágrima tras lágrimas, porque la palabra griega para mojar significa llover. O sea que estaba lloviendo lágrimas, derramando lágrimas sobre los pies del Señor. Y esta mujer hizo algo que normalmente era considerado moralmente indecente en la sociedad judía. Se soltó el cabello en público, algo que una mujer solo podía hacer en privado con su esposo. Y luego procedió a lavar
y secar los pies de Jesús con su cabello. Y al mismo tiempo que estaba haciendo esto, besando repetidamente sus pies y los ungía con el perfume que había traído. Obviamente esta mujer estaba llena de emoción por lo que, y no le preocupaba lo que los otros pensaban de sus acciones, de lo que ella estaba haciendo. Estaba completamente ajena a las opiniones de los demás en la casa, aunque otros estarían pensando esto es vergonzoso. Pero solo el hecho de estar en la presencia de Jesús hizo que sin vergüenza le expresara su gratitud, lavando, besando y ungiendo sus pies. Le daba igual lo que pensaba otra gente de ella. ¿Y por qué estaba tan agradecida a ella? Leemos luego, aprendemos más adelante en el pasaje que aparentemente había tenido algún tipo de interacción previa con Jesús en el que resultó en que Él le había perdonado sus pecados y ella solo quería expresar su amor y adoración y gratitud por Él, y la única manera en que sabía hacer esto era derramar perfume en sus pies, pero al verla se llenó de emoción y su lluvia de lágrimas empezó a caer y empezó a lavar y besar los pies de Jesús. ¿Ves, hermanos? Esto es alguien que conoce la profundidad de sus pecados, pero que sabe que por muy pecador que es, que Cristo ha perdonado sus pecados. Esto es como responde una persona así. Muestra una gratitud extravagante al honrarlo con su afecto, sin importarles lo que los demás piensen de ellos. En el caso de esta mujer, ella había estado viviendo con una culpa tan enorme por su vida inmoral. Ella sabía que su actividad sexual estaba mal. Siendo judía, sabía que la ley mosaica prohibía la fornicación y el adulterio. Ella sabía que sus compañeros judíos la habían condenado, que le miraban con desgracia. Y ella había vivido con esta carga de culpa y vergüenza hasta que escuchó a Jesús hablar. Y ella creó en Él. Y Él levantó ese peso tan aplastante de los pecados que llevaba encima. Y de hecho, cronológicamente, este incidente en Lucas 7 sigue inmediatamente de cuando Jesús, la gran invitación de Jesús al final de Mateo 11, donde leemos en 28. Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Es muy probable que esta mujer estaba entre la multitud ese día y escuchó la invitación de Jesús y respondió a esta invitación y vino a Él y creyó en Él y experimentó el perdón de sus pecados y tenía descanso para su alma. Inmediatamente se enamoró del Señor y ahora le daba igual todo. Se expresó su gratitud por lo que Él había hecho por ella sin restricciones. Ahora la pregunta es, ¿tú haces esto? ¿Tú haces esto? ¿Tú amas a Jesús si lo conoces? ¿Tú lo amas? Si lo conoces, tienes que amarlo. Pero lo amas de una manera donde demuestras tu amor por Él sin ningún tipo de aguantar emoción por dentro, porque se supone que debemos demostrar emoción de la misma manera que esta mujer demostró cuando nos damos cuenta de lo que Jesús ha perdonado. Debemos expresar nuestro amor por Jesús de manera tangible, mostrándole gratitud. ¿Y cómo hacemos esto? Puede ser de muchas maneras. La manera en que vivimos, debemos vivir en obediencia a su palabra. Debe de significar algo para nosotros, la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Hacemos esto demostrando gratitud, sacrificando por Él, dando ¿qué? Nuestro tiempo, haciendo lo que nos pida, sirviéndolo, nuestra energía. Algunos tienen más que otros, pero lo que tengamos se lo damos para su gloria, de nuestros recursos financieros. Lo que damos en la ofrenda tiene que ser dado con amor. Demostramos nuestra gratitud demostrando adoración
O sea, pregunto otra vez, ¿lo hacéis? ¿Lo hacéis sin vergüenza? Que tú le dices alguna vez al Señor, te amo, Señor, cuando no hay nadie a tu alrededor. Entre tú y Él, ¿tú alguna vez te pones a cantar canciones de adoración a Él? Cuando das tu ofrenda, ¿es con sacrificio o lo haces por tradición el 10% que tienes que dar cada semana porque es lo que hay que hacer, sin pensar en ello? Yo te aseguro que esta mujer, cuando le estaba poniendo los perfumes sobre los pies de los Jesús, no estaba pensando, solo tengo que dar 10%. Ella no estaba pensando en eso. Era el amor, lo dio un regalo de amor. Era algo extravagante, algo caro, un perfume caro, porque ella sabía que Jesús había sido tan maravilloso con ella al perdonar sus pecados, que ella le había puesto sobre ella el perdón. ¿Estás sirviendo, le estás sirviendo en algún ministerio? ¿Es una manera de demostrar tu amor hacia Él? Estas son solo algunas de las maneras en que podemos mostrar nuestra gratitud hacia Él porque Él nos ha perdonado. Y no solo tenemos que pensar en su perdón cuando tomamos de la Santa Cena, sino cada día tenemos que pensar en esto y tenemos que reaccionar, responder. Esto no es lo que hacen incrédulos. Y como nos dice Lucas más adelante, más adelante nos empieza a decir de cómo esta mujer perdonada respondió la mujer, y ahora va a hablar de cómo Simón el fariseo respondió, el cuyo no había experimentado perdón de Jesús. O sea, contraste a la respuesta de la mujer que fue con amor, la respuesta de él fue al deshonrar a Jesús. Verso 39. Pero al ver esto, el fariseo que la había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Ahora, al ver esta demostración de emoción cruda por parte de esta mujer inmoral, Simón, el que invitó a Jesús, inmediatamente concluyó que Jesús no podía ser profeta. ¿Por qué? Porque él dijo que si fuera profeta, entonces él ciertamente habría sabido qué tipo de mujer le estaba tocando, una prostituta. Mira, Simón razonó que si Jesús fuera un verdadero profeta enviado por Dios, entonces Dios le habría revelado la clase de mujer que era ella. Obviamente los demás en la habitación, en la sala sabían, entonces no podía ser profeta. Y como dice John MacArthur en su comentario, el fariseo estaba disgustado por la escena que estaba presenciando y al mismo tiempo satisfecho, porque confirmaba su creencia de que la ignorancia de Jesús sobre maldad de esta mujer era prueba de que él no era un verdadero profeta. Simón en realidad nunca había verbalizado, nunca había dicho en alto su creencia de que Jesús no era un profeta, pero Jesús, sabiendo los pensamientos de todos, sabía lo que estaba pensando Simón. Y Simón, sin decir nada en alto, Jesús le responde según los pensamientos que él estaba teniendo, hablando de amor, una lección sobre amor y perdón. Mira, 40. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien perdonó más. Y Jesús dijo, has juzgado correctamente, demostrando que él era en verdad un profeta. Y más que un profeta, Jesús le dice a Simón, Simón, tengo algo que decirte, algo importante que tienes que escuchar. Y Simón, que tenía curiosidad, le dijo, dime, maestro. Entonces Jesús le da una parábola, una historia sobre un hombre que prestó dinero a la gente y habían 2 personas que le debían dinero. Ahora, un deudor le debía 500 denarios, que era aproximadamente el salario de año y medio para una persona. Y el otro deudor le debía 50 denarios, que sería poco menos de 2 meses que le costarían pagarlo. Entonces, la deuda del primer individuo era 10 veces mayor que la deuda del otro. Pero independientemente a las diferencias, la cantidad de dinero, estos dos debían dinero a este
hombre y no podían pagar las deudas, da igual la cantidad, pero no podían pagar. Entonces, ¿qué hizo el prestamista? Jesús dijo que misericordiosamente les perdonó a los dos. Es decir, este prestamista perdonó libremente sus deudas sin ataduras, sin nada en retorno. Movido por la compasión, les dijo a estos dos deudores que no le debían nada. Ahora, obviamente, el prestamista en esta historia representa a Dios, quien misericordiosamente perdona a todos aquellos que ponen su fe en Cristo como Salvador, porque Él ha pagado por nuestros pecados. Y los dos deudores representan a los pecadores que han sido perdonados por Dios. Pero el punto que Jesús estaba haciendo aquí no es que solamente que Dios perdona a pecadores, sino que está preguntando qué pecador le amará más, el que tenía más pecados que perdonar o el que tuvo menos pecados perdonados. Y Jesús deja su punto muy claro al preguntarle directamente a Simón. Dice, ¿cuál de ellos lo amará más? Y Simón, claro, puesto ahí delante de todos, esperando a que contestara, un poco atrapado delante de la gente, responde un poco así enojado y con aire de indiferencia, supongo que a quien perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. ¿Cómo podría Simón no entender el punto de esta historia? Tendría que ser muy estúpido al no entenderlo. Obviamente, al que se le perdonó más, amará más. Él era un hombre inteligente, los fariseos eran inteligentes, ellos entenderían esto. Pero al admitir esto, Jesús ahora aplica esta verdad tanto a la mujer que le estaba besando los pies con perfume y con Simón, que no le demostró nada. Le invitó a una cena y no le enseñó nada de cariño. Dice, mira en el 44 al 46. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y miró a la mujer, yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Lucas nos dice luego que volviéndose hacia esta mujer, Jesús contrastó las acciones de Simón hacia él con las acciones de esta mujer hacia él. Jesús le dijo a Simón que a pesar de invitarla a su casa, no lo trató como un invitado de honor. Pero esta mujer, una prostituta perdonada, mostró un amor y una gratitud profundo y sin vergüenza hacia él. Jesús dijo que Simón no le ofreció ni agua para lavarle los pies, que en aquel día era una cortesía común y una costumbre que en ese día cuando alguien venía a tu casa le dabas agua para lavar los pies. Pero esta prostituta le lavó los pies con sus lágrimas y su pelo. En aquel día era algo que sin excusa si no te ofrecían agua para los pies. Y Jesús dijo que mientras Simón no le dio la bienvenida a su casa con el acostumbrado beso de saludo, esta prostituta perdonada le besó repetidamente los pies. Y dijo que mientras Simón no se ungía la cabeza con aceite de oliva barato, esta prostituta perdonada se ungía los pies con perfume caro. Mirar atentamente. El punto que Jesús quiere que Simón entienda no es que él tiene menos pecados que perdonar, que ser perdonados que esta mujer. Jesús no le está diciendo que que esta prostituta tenía 10 veces más pecados que él. Sin duda, Simón, siendo un fariseo que estaba lleno de orgullo, se pensaba que no tenía ningún pecado que necesitaba ser perdonado. Entonces él era igual de pecado que esta prostituta. Pero lo que está intentando hacer ver aquí el Señor es que su maltrato hacia él revela que él nunca ha sido perdonado de sus pecados, porque si Simón hubiera sido perdonado, entonces habría expresado amor y afecto y gratitud hacia Jesús, de la misma manera que había hecho esta mujer. Ella hizo estas cosas porque ella sabía que sus muchos pecados habían sido perdonados por Jesús, mientras que Simón, siendo tan pecaminoso en su corazón como ella, no tenía ninguna conciencia de su pecado y a consecuencia nunca había sido perdonado por Jesús.
Tienes que saber que eres pecador antes de poder arrepentirte y ser perdonado. Y Simón no demostró ningún amor. Le trató con deshonra, con poco respeto. Y verás, hermano, las personas no salvas como Simón no tienen ningún amor, ningún afecto hacia Dios, ningún cariño hacia Jesús. Igual dicen, sí, amo a Dios, igual en sus mentes creen que han sido creados por un Dios, pero no hay ningún amor, ningún afecto por Dios, porque la verdad es que nunca han experimentado su gracia y su salvación y el perdón de sus pecados. Entonces son fríos e indiferentes hacia Él. Y además Simón, que era un hombre religioso, un hombre que era devoto en su observancia a la ley mosaica, un hombre que estaba lleno de orgullo, que guardaba las reglas y rituales, pero que no tenía entendimiento en su corazón, de que su corazón estaba lleno de pecado y no entendía la gracia y la misericordia de Dios al perdonar a los pecadores que se humillan confiando en Él para la salvación. El problema de Simón es que él no entendía cómo de pecador era, por lo que él se sentía moralmente superior a esta prostituta y la miraba como una mala mujer, una mala prostituta. Kent Hughes, en su comentario sobre Lucas, cuenta la historia de la época cuando la condesa de Huntington, que era una creyente devota muy famosa, una contemporánea de George Whitefield. Ella era alguien que daba dinero a George Whitefield, evangelista, y invitó que viniera a predicar un día. George Whitefield vino a predicar para la condesa, y ella es la condesa de Huntington, muy famosa y muy rica. Y esto es lo que ella respondió por escrito después de escuchar la predicación de George Whitefield. Dice, es monstruoso que te digan que tienes un corazón tan pecaminoso como los miserables comunes que se arrastran sobre la tierra. Esto es muy ofensivo e insultante, y no puedo dejar de asombrarme de que su señoría disfrute de sentimientos tan opuestos al alto rango y la buena educación. A lo que Kent Hughes agrega su propio comentario sobre estas palabras. Dice, solo una duquesa chiflada. Dice, una duquesa chiflada criada en la clase alta, insular y racista de la vieja Inglaterra diría tal cosa, pero miles han usado ese pensamiento para evitar aplicar las enseñanzas de Cristo a sí mismo. La gente buena simplemente no necesita ese tipo de religión. La gracia es para los grandes pecadores, no para gente como yo. No lo necesito. Y eso es exactamente la actitud de Simón el fariseo, orgulloso, condescendiente, santurrón, nunca pensando que era culpable delante de un Dios santo, al igual que los demás, porque se pensaba que era mejor que los demás, que era una persona buena, cuya los aspectos positivos superan a lo malo o lo negativo que él tenía en su vida. Pero igual que otras personas, él no estaba involucrado en pecados sexuales, pero aún así era igual de pecador que ella. Todavía era igual de pecador delante de Dios, tan deudor de Dios como lo era ella. La única diferencia fue que ella reconoció su pecado y se humilló ante Cristo y recibió su perdón, y por eso ella lo amaba. Pero eso no era el caso con Simón, solo tenía desprecio, no tenía honra ni respeto hacia él en su casa. Entonces, si tú estás aquí sentado, oyes este sermón, eres como Simón, piensas que porque eres religioso y que vas a la iglesia, que no eres un terrible pecador, que a lo mejor no eres igual de malo que los demás, que no necesitas a Cristo que te perdone, que de alguna manera no eres un pecador tan bajo como otra gente de sociedad. Eres como la duquesa chiflada, presuntuosa, que se ofende y se insulta cuando alguien te dice que eres tan pecadora como los desgraciados comunes que se arrastran por la tierra. Si eso te ofende, tienes que de verdad mirarte. Mira tu corazón para verte tal como Dios te ve, que tú eres pecador como el resto de nosotros y tú mereces igual que los demás. Merecemos todos el infierno. Y habiendo establecido el contraste entre esta mujer y Simón, Cristo Jesús continúa hablando a Simón, y al hacer esto le expone el verdadero
lo que él llevaba en el corazón, en Simón. Y esto es lo que hace. Lo que está en el corazón de Simón, 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Qué declaración tan notable de Jesús, porque revela la razón por la que esta mujer trató a Jesús de la manera en la que lo hizo. Y llevo tiempo diciendo, ya lo he dicho, pero aquí nos dice que es porque aunque ella tenía muchos pecados, todos habían sido perdonados, que estaban igual de lejos que el este del oeste, es como aparta a Dios a su pecado. Y ella no podía aguantar su amor hacia Dios por dentro. Pero Simón no amaba a Dios porque aunque él era igual de pecador que esta mujer, nunca reconoció su corazón lleno de pecado y entonces no veía su necesidad de ser perdonado. Entonces él no había sido perdonado ni un poco, nada. No había sido perdonado por nada. Ahora notar esto, pues este versículo nos está diciendo aún más que esto. Verás, no es simplemente nos está diciendo que aquellos que son perdonados aman a Jesús. Eso sí que es cierto, pero hay más. En decirnos que la manera en profundizar nuestro amor por Jesús y crecer en nuestro amor por Jesús y despertar nuestro amor por Jesús es reconocer cuánto nos ha perdonado Él. Porque la realidad es que en cuanto más conscientes somos de cuánto pecado tenemos, lo más nos vamos a dar cuenta de lo que Él nos ha perdonado y más lo amaremos. Una de las tristes realidades de la vida cristiana, y es algo que todos tenemos, es que a veces nuestro amor por Dios puede disminuir y enfriarse. Esto es exactamente lo que le sucedió a una iglesia entera, la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis Dios nos revela esto, Apocalipsis 2, de 2 al 4. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora mirar esto, Jesús no está diciendo que ya no lo aman. Estos eran creyentes, lo amaban y es imposible que un creyente deje de amar a Cristo. Sino que Él está diciendo que su amor por Él se había enfriado, que estaba frío, que era rutinario. Es decir, la luna de miel había terminado porque la calidez, la emoción que tenían con Cristo como cristianos nuevos ya no existía, ya no estaba. Aún le servían diligentemente, aún oponían a la falsa enseñanza y a los falsos maestros, todavía mantuvieron firmes y sufrieron por Cristo, y supongo que también evangelizaban y hablaban a otros sobre Él. Pero Jesús dice, has dejado a mí, te has olvidado de tu primer amor. Es decir, su pasión inicial por Cristo se había ido. La llama ya no se había extinguido del todo, pero era débil, muy poco, muy débil. Y su brillante amor por Él había sido reemplazado por una forma de cristianismo fría, rutinaria, carente de emociones y mecánica. Y eso nos puede pasar fácilmente a nosotros, fácilmente. Podemos estar tan ocupados con nuestras vidas, ocupados con el trabajo, nuestras familias, la escuela, hasta incluido ocupados sirviendo al Señor, haciendo todo tipo de ministerios por Él, pero el corazón y el amor que una vez tuvimos por Él simplemente ya no está. Estamos yendo con las emociones y la rutina. Pero si eso está ocurriendo, ¿cómo volvemos? ¿Cómo volvemos a Cristo como nuestro primer amor? ¿Cómo revivamos el fuego y la pasión que una vez tuvimos por Jesús? Lo hacemos recordándonos cuán pecadores somos y por lo tanto cuánto nos ha perdonado Cristo. Y la forma en que nos recordamos cuánto hemos sido perdonados es no solo pensando en nuestras vidas pasadas,
por muy doloroso que sea eso, pero también volvemos a las Escrituras para ver lo que dice Dios de nosotros, de cómo éramos antes de venir a Cristo. Y no hay mejor lugar que esto, que no Efesios 2. No podemos leer todo, pero verás lo suficiente para ver cómo de malvados éramos antes de conocer a Cristo. Todos lo éramos. Efesios 2:1, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo afirma que antes de nuestra conversión estamos muertos espiritualmente y por lo tanto totalmente insensibles y desinteresados en Dios. Y esto era lo que estábamos mostrando, la manera en que vivíamos. Y esto es lo que dice en el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo nos está diciendo que antes de convertirnos caminábamos de acuerdo con el curso de este mundo. O sea, cualquier cosa que decía la cultura, nos lo creíamos. No, y actuábamos de esa manera. Si la cultura decía algo, no, es lo que hacíamos, es la manera en que vivíamos. Si la cultura decía vivir aquí o creer en esto, es lo que hacíamos. Y todo incluido en esta manera de creer era en contrario de lo que Dios enseña. Y la razón de esto es porque el curso de este mundo está bajo el control de Satanás, el diablo. Porque él dice, según el príncipe de la potestad del aire. Detrás de la escena, Satanás controla los valores y las ideologías de la sociedad. Y por eso estamos en un mundo tan loco. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de demonios que operan en este mundo, invisibles para nosotros, pero sin embargo existen dentro y alrededor de nosotros e influyen en los que se mueven y agitan la sociedad, incitándolos y convenciéndolos a adoptar todo tipo de creencias impias y practicando cosas que van en contra de las Escrituras. Entonces, los hombres y las mujeres que siguen estas creencias y se nota en la manera que están viviendo en desobediencia a Dios. Y eso es exactamente como éramos todos antes de venir a Cristo. Ahora piensa en esto, pensar cómo erais, porque esto es una representación de cómo eras muerto en tus pecados, obedeciendo los dictados del mundo, la locura del mundo, controlado por Satanás y desobediente a Dios. Y debido a esto vivimos horriblemente en una rebelión tan flagrante y tan absoluta en contra de Dios. Y Pablo lo escribe más en verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Él está diciendo que antes de convertirnos, todos de nosotros, sin excepción, vivíamos de una cierta manera. Él dice que vivíamos en los deseos de nuestra carne, que quiere decir que vivíamos con deseos muy fuertes. Y estos fuertes surgieron de lo que Pablo llama la carne, que es corrupta y se opone a Dios. Y Pablo quiere que entendamos que la razón por nuestro comportamiento pecaminoso no era simplemente por fuerzas externas que nos influenciaban, es decir, el mundo, que porque el mundo lo decía o el diablo lo decía y lo hacíamos, nos comportábamos de esta manera porque la carne, porque lo llevamos dentro de la carne. Nosotros éramos el problema con nuestra pecaminosa egoísta que deseaba cualquier cosa que pensáramos que nos haría sentir bien o promover nuestra causa y por eso vivíamos todos en total desobediencia y desprecio por Dios, porque nuestra naturaleza corrupta se basaba en egoísmo y era todo sobre nosotros mismos. Solo pensábamos en nosotros, nadie más importaba menos nosotros. Y habiendo presentado su caso de esta manera general, que vivíamos en los deseos de nuestra carne, Pablo ahora establece dos formas muy específicas en las que vivíamos en los deseos de la carne, y lo hace para ilustrar cómo de malos éramos y los deseos de la carne y cómo vivíamos en nuestra vida y cómo se manifestaba. Mirar finales del verso 3, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ahora Pablo dice
que la forma en que vivíamos en los deseos de nuestra carne era que nos entregábamos a los deseos que teníamos en nuestra carne y nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? La palabra quiere decir deseos, es una palabra muy, muy fuerte que quiere decir un sentimiento de que lo necesitamos, lo voy a conseguir porque es lo que quiero y lo voy a conseguir cueste lo que cueste. Y eso tenía que ver con el deseo de la carne. Es decir, nuestro cuerpo físico, antes de ser salvos, fuimos impulsados a obtener lo que queríamos y haciendo cosas que no se tenía que hacer. Y no tengo que entrar en específicos, porque cada uno sabes cómo vivías antes. Y estos deseos también de la mente, de nuestros pensamientos, nuestros afectos, en lo que pensábamos. Puede ser orgullo, celos, odio, estar enojados con todos, queriendo dinero, una y otra cosa. Esto es lo que Pablo nos está diciendo, que antes de ser convertidos, que así es como vivíamos. Nos controlaba nuestro deseo de la carne, nuestro deseo de la mente. ¿Y por qué vivíamos así? Pablo cierra el verso 3 diciendo, y éramos por naturaleza hijos de ira. Nos comportábamos de esta manera porque era nuestra naturaleza y por eso nos comportábamos de esa manera. Nacimos así, con una naturaleza lleno de pecado que solo sabía pecar y por eso éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Él sí que vino por nosotros y Él nos salvó y Él salva a los que vienen a Él. Él nos salvó y nos perdonó. Y creo que entiendes el punto, que antes de conversión eras tan pecaminoso, tan rebelde, tan odioso de Dios, que tenías tanto pecado que tenía que ser perdonado. Piensa cómo eras antes de ser salvo. Sé que eso puede doler, pero piensa no solo en los detalles, pero piensa en todo lo que Él te ha perdonado. No pienses en los detalles de lo que hiciste, pero pensar y recordar lo mucho que Dios te ha perdonado. Cuando yo pienso en cómo era antes de salvarme y lo malvado que era, yo demostraba tanto deshonra a mis padres. La verdad es que Dios me tenía que haber castigado y matado la manera en que yo trataba a mi familia y a la gente. Era horrible la manera que era frío, la manera en que hablaba la gente. La verdad es que me hace tan agradecido y me enamoro más y más de Dios porque me doy cuenta de lo mucho que me ha perdonado y es exactamente lo que tenemos que hacer. Así es como amamos a Cristo. Si tu amor está débil o si has perdido tu primer amor, pensar otra vez en lo que Dios te ha perdonado. Y esto es lo que hizo esta mujer. Se acordó de lo mucho que la había perdonado y lo malvada que era antes. Y Jesús reafirma esto cuando dice, tus pecados han sido perdonados. ¿Ves? Jesús le está diciendo que ya estás perdonada. Él estaba dando esa aseguranza de que ya le había perdonado y por eso ella le amaba tanto. Y aquellos que le escucharon decir esto, los otros invitados en la mesa, en la casa de Simón, solo podían preguntarse, ¿quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué diría algo así? Mirar en el verso 49, los que estaban sentados en la mesa con él comenzaron a decirse, ¿quién es este hombre que hasta perdona pecados? Ahora ellos no sabían la respuesta, nosotros sabemos quién era. Este hombre era Dios Todopoderoso en carne humana y por lo tanto Él tiene toda la autoridad para perdonar a aquellos que confían en Él para su salvación. Y por eso el pasaje cierra en el verso 50 y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella había sido salvada, ya era perdonada ante Cristo. Y era por su fe de esta mujer que Dios la había salvado. Y ella le amaba tanto por todos los pecados que Él había perdonado. Y espero que eso sea verdad en tu vida. Yo espero que tú conozcas a Jesús y si lo conoces, que reconozcas lo mucho que Él te ha perdonado y que lo expreses y expreses tu amor y gratitud hacia Él. No seas frío. Demuestra emoción, demuestra cariño.
De la misma manera que Él hizo por nosotros al perdonarnos. Él no solo perdona 10% de nuestro pecado, gracias a Dios. Y si tu amor ha disminuido, entonces piensa, recordar en lo mucho que le debes y le puedes pagar con amor y gratitud. Y si nunca has confiado en Cristo y has escuchado este mensaje y no sientes nada hacia Él, nada, no sientes ningún amor, ningún cariño, entonces eso será porque nunca has sido perdonado por Él. O sea que hoy confía en Él. Pon tu confianza en Cristo, en la muerte de Cristo en la cruz, por ti, por tu salvación. Arrepiéntate de tus pecados. Humíllate delante de Él y acepta su misericordia, en que Él pagó tu paga en la cruz. Y mirar cómo te ha transformado y te transformará en alguien que le ama. Si quieres hablar con uno de nuestros pastores, alguno que esté aquí, un pastor nuestro que quieras hablar con ellos, puedes venir aquí delante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje de escritura fascinante, es único, Señor, y conmueve mi corazón, Señor, y hace que quiera amarte más y más al darme cuenta de lo mucho que peco, Señor, y lo pecador que era. Y miro aquí en la iglesia y a lo mejor algunos que me están viendo por internet, Señor. Pido que conmueva esto nuestros corazones, Señor, que nos des sabiduría en cómo demostrar ese amor hacia ti, Señor. También oro para aquellos que no tienen amor hacia ti, como Simón, que era egoísta, que miraba a otros con deshonor y poco respeto, que igual se creen que no tienen pecado, Señor, que tú hagas ver ante la luz de tu perdón que ellos te necesitan y que tú eres el Santo en Israel, Señor, que tú te mereces todo nuestro amor, Señor, y nosotros merecemos el infierno y solo es a través de ti que podemos ser salvos. Amén.